porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia y que la suma de tu palabra es verdad. MGT Producciones presenta su programa de estudio bíblico y discipulado, De Regreso al Logos, un estudio profundo a diversas preguntas y temas que por errores de traducción al castellano de los idiomas originales de la Biblia ha traído confusión o desinterés de escudriñar las Sagradas Escrituras. Les invito a tomarse un tiempo y ponerse frente a la Biblia y estudiemos juntos la bendita palabra de Dios. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Bendiciones a nuestros queridos hermanos y amigos. Damos gracias al Señor que podemos estar una vez más en este su programa de enseñanza bíblica y discipulado, De Regreso a Logos. Comenzamos. Continuamos con la serie de enseñanzas que hemos venido llevando adelante, conociendo los tiempos en que hoy vivimos, parte 4. Ya hemos tenido 3 estudios que nos ponen ya en un conocimiento básico de lo que son los tiempos bíblicos. Pues ya hemos estudiado lo que es el tiempo, hemos estudiado lo que son las 70 semanas de Daniel profetizadas en tipos. Hemos visto también lo que son los significados de las fiestas solemnes que el Señor, las 7 fiestas solemnes. Y hoy nos corresponde, en este estudio número 4, la fecha de la verdadera Navidad, la verdad bíblica. Les repito, hoy vamos a estudiar, es una corta enseñanza, la fecha de la verdadera Navidad, la verdad bíblica. Cuando vimos el libro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, encontramos un versículo cortito, pero encontramos esta frase, la corta frase, de la clase de Abías, tiene una connotación importante, pues nos sirve como pista inicial para trazar bíblicamente la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo. Los tiempos bíblicos. En primer lugar, tenemos que reconocer con tristeza que hasta hoy ni Israel, ni los israelitas, ni cristianos, y mucho menos la gente del mundo y sus religiones obedecen al programa de los tiempos bíblicos ordenados por Dios. Como todos sabemos, pues eso es casi de absoluta ignorancia para todos. Pocos saben, todos creen que el mundo se rige solamente por el calendario gregoriano, que es el calendario oficial, político y religioso que impera en el mundo. Sin embargo, pues tenemos que entender que, tal como dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Dios tiene trazado otro plan, Dios tiene trazado sus tiempos, los tiene bien definidos, y esos no han cambiado aunque los hombres hayan cambiado. Solo un interés muy especial por parte de Satanás puede hacer que una confusión tan grande se mantenga sobre un punto que puede resolverse por una observación relativamente sencilla.
Esto no puede provenir sino de parte del confundidor, a quien no le conviene que ni Israel ni la iglesia de Cristo obedezcan los claros mandamientos de Dios. A fin de definir la polémica con una sola autoridad, la de la palabra de Dios, expondremos un trazado bíblico segmentado en dos consideraciones básicas. Primero, lo que no pudo suceder. Vamos a la primera parte. Ya de entrada, la observación detenida de ciertos pasajes sobre el nacimiento de Jesús nos lleva a la conclusión inmediata de que el Mesías, de que Cristo, no pudo haber nacido en invierno. Sabemos que el planeta está pues dividido en 4 estaciones de tiempo, que es primero inicia con la primavera, luego el verano. La primavera se caracteriza por un tiempo donde que cesan las lluvias y florecen, el campo florece, empieza la cosecha. Luego el verano, donde se concreta pues el tiempo más cálido, más abrigado, con poca lluvia. Luego viene el otoño, donde empieza en los países que están acercados al hemisferio norte, pues las plantas, los árboles caen las hojas. Y el invierno, que se caracteriza especialmente en las zonas donde se define bien esta estación, pues con nieve y con mucha lluvia. Acá en el Ecuador o en el centro del planeta, pues no hay caída de nieve, pero sí los estragos fuertes que trae el mismo invierno. Ahora, volviendo al tema, en el relato del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del 1 al 21, encontramos que en las cercanías de Belén había pastores, los cuales velaban y guardaban a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y como dice la palabra de Dios ya en el 2, del 8 al 14, no temas, porque aquí os anuncio buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías Señor. Más tarde, y celebrando con ellos, apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Y escúchenme bien esto para los hermanos que no han puesto detenidamente la mirada en Lucas capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué razón digo esto? Porque en la mayoría de las traducciones, e incluso lo cantamos y lo sabemos de memoria, dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Pero los textos originales, los textos más verídicos, no dicen a los hombres de buena voluntad, como si fueran que los que tienen buena voluntad van a unirse y dar gloria a Dios, sino que el texto es claro cuando dice entre los hombres de su elección, dando a entender que es el Señor el quien escoge a los hombres, quien elige para que le conozcan. Y es obvio, por obvias razones, también hay gente que jamás le conoce al Señor. Entonces, bueno, esto claro que es un tema de otra discusión, pero les dejo como inquietud. Ahora bien, tales acontecimientos no pudieron pasar jamás a finales del mes de diciembre. ¿Por qué? Simplemente porque, siendo sumamente fríos, los pastores jamás sacaban ni sacan hasta el día de hoy sus rebaños fuera de los pesebres durante los meses invernales. Tenemos que recordar que las fases en nuestros calendarios, en nuestra división de los meses en el año, pues la primavera inicia el 21 de marzo hasta el 20 de junio. Ahí en junio arranca el verano, el 21 de junio arranca el verano, hasta septiembre. Asimismo, entre el 20 o 21 de septiembre termina el verano, inicia el otoño, y el 21 de diciembre
arranca oficialmente el invierno hasta el 20 de marzo. Entonces en Israel y en todos esos lugares esas fechas son de completo frío, de lluvia, donde que jamás los pastores estaban durmiendo junto a las ovejas, sino que los llevan a sus apriscos, a sus pesebres. Entonces por eso dice la nota aquí: ahora bien, tales acontecimientos no pudieron pasar jamás a finales del mes de diciembre, porque simplemente en esos tiempos son sumamente fríos. Los pastores jamás sacan sus rebaños fuera de los pesebres durante esos meses invernales. De manera que el primer hecho cierto es que inferimos en las Escrituras es que el Señor no pudo haber nacido en invierno, y como es costumbre de la mayoría, pues celebran el nacimiento del Señor Jesucristo justamente en el inicio del invierno, donde que no pudo haber nacido. Ahora vamos a lo que sí pudo suceder. Acabamos de leer lo que no pudo suceder, ahora vamos a ver lo que pudo suceder. La pista inicial para hallar la fecha del nacimiento de Jesús es establecer el tiempo en que Elizabeth quedó embarazada, pues la Escritura afirma claramente que Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, si lo leemos detalladamente, Lucas capítulo 1 del 26 al 36. Para ubicar esta fecha determinada, consideraremos inicialmente la palabra que al comienzo habíamos dicho en Lucas 1:5, de la clase de Abías. Abías era el sacerdote de donde descendía Zacarías, padre de Juan el Bautista. Eso es lo que tenemos que... Esta es la pista que nos va a llevar a aclarar esta verdad bíblica. Abías es de la tribu y de donde descendía Zacarías, padre de Juan el Bautista. Según el recuento de Lucas, el sacerdote Zacarías se encontraba ministrando en el templo cuando se apareció un ángel del Señor anunciándole el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, y Juan el Bautista está directamente relacionado con el profeta Elías, según Lucas 1:17, cuya llegada o advenimiento se esperaba en la Pascua hebrea. Y recuerden que la Pascua pues es justamente el 14 del primer mes, el 14 de Nisan, como estudiamos en la anterior enseñanza acerca de las fiestas solemnes. Más tarde el mismo Señor Jesucristo se habría de referir a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Esta conmemoración de la Pascua se hacía el 14 de Abid o Nisan del primer mes del año lunar hebreo. Ahora bien, unos 1000 años antes de estos acontecimientos, el rey David había dividido a los sacerdotes para ministrar en el templo en 24 órdenes o grupos. La clase sacerdotal de Abías había caído en la 8ª suerte. Eso está en Primera de Crónicas, en el capítulo 24, versículo 10. Así le tocaba servir durante el 4º mes del año lunar. Hay que recalcar que cada sacerdote ministraba 2 semanas, o sea, los 12 meses ministraban 24 sacerdotes. ¿Por qué? Porque cada mes el rey David les puso que cada familia de los sacerdotes ministren 15 días o 14 días, porque en ese tiempo pues estábamos hablando de los meses hebreos que estaban divididos en otras palabras, 2 semanas. Pongámosle como ejemplo, iniciaban en la luna nueva y terminaban en la luna llena. Los otros tomaban desde la luna llena hasta la luna nueva. Y así con las fases lunares, como habíamos estudiado, cómo se divide la semana. Entonces el rey David, para que siempre exista pues alabanza y exista servicio en el templo, pues dividió a las clases sacerdotales en 24 grupos,
y echaron a la suerte, y Abías, y de ahí viene la descendencia del papá de Juan el Bautista, le tocaba la octava suerte. Entonces aquí empezamos a descubrir la fecha del embarazo de Elizabeth, y de esa manera vamos a determinar la fecha también del embarazo de María, y igual el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento del Señor Jesucristo, solamente con unir este detalle con los meses del año lunisolar hebreo. Entonces, a Zacarías, como era descendiente del sacerdote Abías, que había estado 1000 años atrás, como vamos a ver en Primera de Crónicas capítulo 24 del 1 hasta el 10, pero vamos a leerlo, lo voy a leer un poco saltado. Dice así: David organiza a los sacerdotes, Primera de Crónicas 24:1. Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Italmar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes de que su padre, no tuvieron hijos. Eleazar e Italmar ejercieron el sacerdocio. Y David, juntamente con Sadoc, los hijos de Eleazar, y a Anielec, de los hijos de Italmar, los repartió por sus turnos en servicios. Y ya saltando al versículo 10 dice: el séptimo recayó sobre Cos, y el octavo sobre Abías. Se infiere entonces que tan pronto como Zacarías concluyó su turno de regreso a su hogar, y su esposa queda embarazada tal como el ángel lo había anunciado. Esto debió suceder a mediados del mes de Tamuz. Aquí lo que tenemos que volver la mirada es al calendario lunisolar hebreo y al conteo de los meses como Dios los estableció, y resulta que en el cuarto mes le tocaba el turno a Abías. Entonces luego vamos a contar, comenzando desde el mes de Nisan, que es entre marzo y abril, vamos a ver en qué mes Elizabeth quedó embarazada. Esto debió suceder a mediados del mes de Tamuz, que corresponde a junio-julio, porque hay que tomar en cuenta que los meses hebreos, los meses de Israel, caen en la luna nueva. Entre el mes de junio y julio caía el mes de Tamuz, y siempre caerá así. 9 meses más tarde, a mediados del mes de Nisan del siguiente año, precisamente durante la Pascua, nació su hijo Juan el Bautista. Ahora, en ese mismo mes del Evangelio nos informa la fecha en que la Virgen María se halla encinta. Después de estos días, dice la palabra de Dios, después de estos días, su mujer Elizabeth concibió. ¿Cuál eran después de estos días? Después de los días que Zacarías termina su turno sacerdotal en el templo, ahí tiene la revelación del ángel. El ángel le dice que va a tener un hijo. Él, como estaba un poco incrédulo, de pronto quedó, dice, mudo, no pudo hablar. Pero saliendo del templo, se entiende que inmediatamente de eso pues se unió a su esposa, y ella quedó embarazada en el mes cuarto. En el mes cuarto, contando desde el mes de Nisan. Después de estos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. Dice el texto: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen, y el nombre de la virgen era Miriam o María. Después de anunciarle que quedaría encinta, el ángel Gabriel añadió: y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y para ella la llamada estéril, ciertamente es del sexto mes, pues de parte de Dios ninguna cosa será imposible. Hemos dado lectura y hemos escudriñado en Lucas capítulo 1 desde el 36-37 estoy leyendo, pero les recomiendo que lean toda la historia,
del capítulo 1. Es muy probable que María quedara encinta en el mismo instante que por fe aceptó la voluntad de Dios. Quizá fue en ese instante en el que la sombra del Omnipotente vino sobre aquella jovencita judía de la cual habría de nacer el Redentor del mundo. Voy a leer Lucas capítulo 1 del 23 en adelante. Sucedía que cuando se cumplieron los días del servicio sacerdotal, se fue a su casa, y luego de esos días su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Por qué esto de la afrenta? Porque una mujer judía, cuando no podía tener hijos, se consideraba que estaba bajo maldición, que estaba bajo vergüenza. La mejor honra para una mujer era que pueda tener hijos. El versículo 26 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Este 6º mes, ¿al 6º mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. A una virgen comprometida en matrimonio con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el versículo 36 dice: he aquí tu parienta Elizabeth, aún ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que llamaban estéril. Este era el 6º mes de embarazo para Elizabeth, que correspondía al mes de Telbet. Para todos los que ya tienen ahí las enseñanzas, pues ahí está un calendario lunisolar hebreo, pues ahí ubiquen el mes de Telbet, 10º mes del año lunar, es decir, diciembre, enero. Entonces María visita a Elizabeth, a su prima Elizabeth, que está embarazada de 6 meses, entre el mes de diciembre y enero. O sea, el mes de Telbet comenzaba en diciembre y terminaba en enero. Como ustedes saben, no se olviden nunca que era con la luna nueva que iniciaba el mes. Ese es el tiempo en que María fue a visitar a su parienta Elizabeth y se quedó con ella 3 meses hasta el nacimiento de Juan, que como hemos visto corresponde al mes de Nisan, marzo-abril, que es el primer mes del año judío. Y María permaneció con ella como 3 meses y regresó a su casa, dice el texto. El embarazo de María pudo haber tenido su término 6 meses más tarde, en el mes de Tisrei, que es el mes de septiembre-octubre. Entonces vamos a hacer un cálculo. Espero que los hermanos que ya tienen las láminas que yo les he puesto en las enseñanzas, pues puedan mirar esto. Y ahí yo tengo señalado: primero, Elizabeth queda embarazada. Segundo, María queda encinta 6 meses después de Elizabeth. Entonces voy a imaginariamente, para los que me están escuchando, voy a leerlo. Elizabeth queda embarazada el 4º mes. El primer mes de lunisolar hebreo es Nisan o Abid. El segundo mes es Iyar. El tercer mes es Silván. El 4º mes es Tamuz. Ahora, como dice que el Zacarías, del sacerdote Zacarías, era el turno octavo, el octavo turno que le tocaba del sacerdote, entonces en el mes de Abid le tocó a la primero y al segundo grupo. El mes de Iyar al tercero y cuarto grupo. En el mes de Silván al quinto y al sexto grupo de sacerdotes, y en el mes de Tamuz al séptimo y al octavo grupo. En este caso el sacerdote Zacarías era el que terminaba el mes de Tamuz con su sacerdocio, y ahí es donde Elizabeth queda embarazada. Entonces el 4º mes. La confusión que puede darse es cuando las personas creen que el primer mes es enero, cuando el primer mes es para nosotros es entre marzo. El año
hebreo inicia en marzo, entonces en abril se cumple un mes, en mayo se cumple 2 meses, en junio se cumple 3 meses, en julio se cumpliría 4 meses. En el 4.º mes, contando de ahí, en julio sería el embarazo de Elizabeth. De ahí tenemos que contar 6 meses, porque dice que al 6.º mes María fue a visitarle a Elizabeth. Entonces estaríamos hablando que en julio se queda embarazada Elizabeth, entonces ahí contaríamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces entre diciembre y enero está el 6.º mes, porque para ellos después del mes de Tamuz, donde quedaría embarazada Elizabeth, el otro mes de ellos es Ab, Elub, Tisri, Marjaseban, Kislev, y el mes de Tebet, el 10.º mes judío, que para nosotros es diciembre, enero. Ahí María quedaría embarazada. Y entonces ahí se hace muy sencillo, porque de ahí contaríamos desde enero, contaríamos cuántos meses, diciembre, enero. ¿Cuántos meses de embarazo? Pues 9 meses, entonces estaríamos hablando que el Señor Jesucristo nace justamente 9 meses después, que sería en el mes de Tisri, que corresponde a septiembre. Ahora, consideremos determinante esta última fiesta programada en el Anuario de Dios. Si ya hemos visto y hemos estudiado las 7 fiestas solemnes, pues la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, y vamos a ponerle el ojo a esta fiesta de los tabernáculos y consideremos determinadamente esta última fiesta del programa divino, que está en Levíticos capítulo 23, del 34 al 43, que ella nos arroja suficiente luz sobre la fecha que trataremos de determinar. La fiesta de los tabernáculos, última de las solemnidades anuales que Israel debía celebrar en sus tiempos señalados, pone fin a la serie de fiestas ordenadas por Dios a Israel. En su calidad profética, la fiesta de los tabernáculos corresponde al cumplimiento de los eventos que tendrán lugar inmediatamente después de la segunda venida del Señor Jesucristo acá a la tierra. El primer hecho es que José y su esposa María tenían que cumplir un mandamiento más importante que el empadronamiento que encontramos en los relatos de Lucas, cuando dice que el emperador ordenó un censo y por eso se fueron. Pero ellos fueron justamente a donde se fueron, y vemos al mismo Señor Jesucristo celebrando la fiesta de las enramadas, o la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta dice: 7 días morarás en tabernáculos, en enramadas. Todo natural de Israel moraba en tabernáculos durante una semana. Esa fue la razón por la que no encontraron tampoco dónde hospedarse, porque habían venido los judíos de todos los lugares esparcidos, de todos los lugares donde había un israelita, regresaba a su tierra, porque esa era una fiesta solemne donde tenían que estar reunidos todos alrededor de Jerusalén. Todo natural de Israel moraba en tabernáculos. Las versiones castellanas de la Biblia traducen Juan 1:14 sin mayores cambios de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, la palabra griega eskenoisen, traducida habitó, es en realidad un verbo que literalmente significa asentar tabernáculo. De esa manera, la traducción habitó no expresa plenamente la intención del original griego, y por ello propusimos, la Sociedad Bíblica Iberoamericana propuso la traducción tabernaculizó, pues cumple exactamente con su contenido, siendo que el texto griego afirma entonces que el logos, la palabra, el verbo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué fecha podría escoger Dios para que su unigénito naciera en la tierra? ¿No podría ser en el preciso día de la celebración de las fiestas de los tabernáculos?
¿Cuál solemnidad podría ser más apropiada para que el Verbo descendiera y habitara temporalmente en la tierra? ¿Por qué temporalmente? Porque Juan capítulo 16, versículo 28, dice de la siguiente manera. El Señor Jesucristo dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Los tabernáculos representaban estar temporalmente en una tienda y luego se movían de ahí, porque era el recordatorio cómo Israel estuvo en el desierto habitando en tiendas, que es tipo de nosotros que también somos extranjeros y peregrinos. Sin embargo, Pablo, hablando de nosotros, dice que este tabernáculo temporal habla de que nosotros tenemos una alma que habita en un cuerpo, no un cuerpo que habita en el alma. La inmortalidad del alma está dentro de cada uno de los seres humanos y está solamente temporalmente en este cuerpo, adaptado a esta dimensión del tiempo y el espacio en esta tierra. Pero el momento que dejamos de respirar, que nuestro corazón deja de latir, inmediatamente se sale esa alma que se adaptó, se vino a habitar dentro de este tabernáculo, de esta tienda que es nuestro cuerpo, y así partimos eternamente a los dos únicos lugares eternos donde que van las almas. Los hijos de Dios por siempre y para siempre a la presencia del Señor en el tercer cielo, o donde que Él tenga lugar de descanso, y el resto de la humanidad también se separa su alma y se va a la eterna muerte segunda, que bueno, no vamos a profundizar en eso, pues ya la mayoría lo sabe. La palabra muerte significa separado, y los hijos de Dios no morimos, solamente dormimos. Eso dice también la palabra. Entonces, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Y cuándo se celebra la solemnidad de los tabernáculos? Pues exactamente 6 meses exactos después de la Pascua. 6 meses exactos después del nacimiento de Juan el Bautista. El 15 de Tisré, la fiesta de los tabernáculos, en nuestro calendario gregoriano, y escúchenme bien esto, es una información que pocos saben y yo mismo no la he querido difundir, pero estudiando y buscando, yendo hacia atrás en los tiempos bíblicos, resulta que el 15 de Tisré, la fiesta de los tabernáculos en nuestro calendario gregoriano, cayó el 18 de septiembre del año -7 de nuestra era, que es posiblemente la fecha exacta o más aproximada del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hay que tomar en cuenta de que el Señor nunca dejó ese detalle claro para que las personas lo celebraran. Los 2 únicos cumpleaños, y escúchenme bien esto, los 2 únicos cumpleaños que registra la Biblia se encuentran hablando acerca del cumpleaños de Faraón y el cumpleaños de Herodes. Ambos son tipos del enemigo. Entonces Dios no dejó revelando la fecha exacta para que nadie haga un recordatorio de ellos, porque lo más importante que el Señor hizo y dijo que recuerden es su muerte y su resurrección y la obra redentora que Él hizo en la cruz. Eso sí dijo, cuántas veces cuando tomamos la copa y partimos el pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Eso sí es para conmemorar, para recordar. Entonces, les hago a manera de recordatorio, las 7 fiestas judías. La Pascua representaba pues la muerte del Señor Jesucristo. Los panes sin levadura es la institución de la cena del Señor, y al mismo tiempo también representa pues su muerte sin pecado y la sepultura de Jesús. La fiesta de las primicias representa su resurrección. Pentecostés, los panes con levadura, representa el nacimiento de la iglesia. La fiesta de las trompetas representa
el rapto de la iglesia con el campamento se mueve al sonido de trompeta. El día de la expiación, el Yom Kippur, es el día de Armagedón, el gran día del Señor, como dice la Biblia. El día del Señor no es otro, porque muchos nos hemos confundido con ese, el día del Señor. Y el día del Señor va a ser grande y terrible, pero ese día el Señor va a liberar y va a perdonar a Israel. Es el día de la expiación. Y la fiesta de los tabernáculos representa Dios con nosotros, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, el Dios con nosotros, el Dios visible, en la primera pues se hizo carne, y en la segunda venida viene en gloria, transformado como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida vino como un cordero, como el siervo, como un hombre común y corriente aparentemente, como dice, sin atractivo para que lo deseemos. Sin embargo, en su segunda venida viene como el Hijo del Hombre, con gran poder y gran gloria, para dar a cada uno conforme a su obra. Entonces, queda determinado, voy a hacer a manera de resumen para que la audiencia pues lo tenga bien presente. Juan el Bautista nace en el primer mes de Abid o Nisan, que es en la Pascua de marzo, y contemos desde marzo, 6 meses después, después del mes de Abid, tenemos el mes de Iyar, primer mes, segundo mes Silván, tercer mes Tamuz, cuarto mes Av, Eliú, y el sexto mes contado después de ahí sería Tisre, que es la fiesta de los tabernáculos, y ahí el Señor Jesucristo debió haber nacido en esa fiesta para que se cumpla la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, y para que se cumpla y el verbo de Dios se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Entonces queda completamente descartado, pues no quiero entrar más en detalles, pero el asunto del 25 de diciembre, pues les recomiendo que lo descarguen, una enseñanza que está en la misma Biblia textual, en la electrónica, en la sección que dice libros. Ahí hay una sección que dice los lugares altos, que es una enseñanza muy preciosa acerca de la idolatría, y donde demuestra pues que Tamuz nació un 25 de diciembre, y esa es en realidad la fiesta que celebra el mundo. No es el nacimiento del Señor Jesucristo, sino más bien una fiesta completamente pagana que se celebraba en la antigüedad. Hasta aquí la enseñanza. Espero que se haya aclarado este tema, que yo sé que para muchos cristianos quizá lo va a tomar como algo nuevo, y para otros pues esto ya es una enseñanza que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, y no se sienta mal enseñar esto. Al contrario, son verdades bíblicas que deberían ser tan claras. Con mucha tristeza puedo decirles que he mirado a muchos hermanos y están celebrando el 25 de diciembre la fiesta de Tamuz, creyendo que ahí nació el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, bíblicamente ya hemos visto y hemos demostrado, nació por el mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos hermanos, y pronto nos volveremos a reencontrar en este su programa de regreso a Logos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su atención. Les invitamos a estar atentos al siguiente programa de estudio bíblico, De Regreso a Logos, en donde nuevamente aprenderemos juntos palabras de vida eterna. Que el Señor les bendiga.